Seguramente ya sabes la noticia de última hora. Donald Trump ha ganado las elecciones frente a Kamala Harris con una victoria arrolladora, tras vencer en 3 estados clave como son Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania. Sigue el recuento en otros estados bisagra. Entre esos estados tenemos Nevada, tenemos Arizona, tenemos también Wisconsin. La última victoria es la del estado de Wisconsin, por cierto, que le ha dado otros 10 votos del colegio electoral, por lo que ya es ganador matemáticamente al superar los 270 votos exigidos para ocupar la Casa Blanca. En el resto de estados clave, el magnate va por delante. Lo que es seguro es que ya tiene los votos necesarios, votos del colegio electoral, para volver a la Casa Blanca en enero de 2025. Miembros de la campaña de Trump y simpatizantes congregados en el centro de convenciones de West Palm Beach mantienen el optimismo, mientras esperan a que el republicano aparezca para hacer una valoración de la noche. Y apareció. Dio sus declaraciones y agradeció a todos los presentes y a los votantes por este resultado. Trump reedita el hito de Grover Cleveland, el único presidente con 2 mandatos no consecutivos. Donald Trump se convertirá en enero en la segunda persona capaz de regresar al despacho oval de la Casa Blanca tras un paréntesis de 4 años, un hito que hasta ahora solo habría logrado el demócrata Grover Cleveland en el siglo XIX. Cleveland se impuso en sus primeras elecciones por menos de 54.000 votos, pero logró convertirse en el presidente número 22 de Estados Unidos. Gobernó entre los años 1885 y 1889 y aunque intentó prolongar su estancia en el poder, perdió la reelección en una votación salpicada de acusaciones de fraude y en la que se impuso en voto popular con un margen de unos 100.000 votos. Sabemos que tenemos a varios oyentes en este canal de YouTube de Radio Solidaria que han votado por Donald Trump. Sabemos que estas elecciones han estado empañadas por los discursos, por el intento también de asesinato de Donald Trump y también por esas famosas leyes antidios. La página web cbn.com, o Mundo Cristiano en su página web, hace unos días publicó una noticia bastante interesante. Sorprendente cambio en la postura de los pastores tras las elecciones expone una trágica verdad sobre la política actual. Según se informa, los pastores evangélicos estadounidenses están experimentando las mismas presiones electorales que sus feligreses y el público en general, y muchos líderes religiosos se muestran reacios a revelar por quién planean votar en noviembre. La noticia es del pasado 2 de noviembre. Este problema del silencio electoral es mucho más pronunciado entre los predicadores en 2024 y al parecer, con un 23% de pastores negándose a responder por quién votarán, según Life Research, para ponerlo en contexto, solo el 4% expresó la misma renuncia en 2020 y solo el 3% cayó en esa categoría durante el ciclo de 2016. Según Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, la reticencia muestra cuán sensible o divisiva se ha vuelto la política en algunas iglesias. A pesar de que muchos se negaron a compartir entre aquellos que planeaban votar y se mostraron abiertos, el 50% dijo que planeaba seleccionar al expresidente Donald Trump, el candidato republicano, y el 24%, pastores evangélicos, declaró que la candidata demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris era su preferencia. Una candidata a favor del aborto. Una candidata con leyes como eutanasia, ideología de género, LGTBI. Un 23% adicional está indeciso según los datos. Es decir,
que tenemos a pastores que darían su voto a Donald Trump, pero tenemos a un 24% de pastores que daría sus votos a una candidata que ahora mismo quiere legalizar leyes antidios. Suena raro, suena confuso, ¿verdad? Que un pastor evangélico vote a favor de la muerte. Vote a favor del aborto, vote a favor de la eutanasia, vote a favor del cambio de sexo en los más pequeños y vote a favor, por ejemplo, de movimientos LGBTQ. La afiliación política también es importante entre los pastores protestantes, ya que el 50% votaría a Donald Trump. El 18% de los encuestados han manifestado que son demócratas y el 25% se han clasificado como independientes. 50% republicanos, 25% son independientes, 18% son demócratas. Pero hemos mencionado que el 24% votaría a la vicepresidenta Kamala Harris. Hay diferencias entre grupos cristianos. Entre los pastores evangélicos, el 61% planea votar a Trump, mientras que el 50% de los pastores protestantes tradicionales planea votar por Harris. Ha cambiado, ¿verdad?, la lista de votación. Los patrones generales están en línea con lo que se observan en las elecciones pasadas. Las preferencias de voto de 2024 son similares a la de la etapa previa a las elecciones de 2020, cuando el 53% de los pastores protestantes dijeron que planeaban votar por Trump, el 21% por Joe Biden y el 22% estaban indecisos. En 2016, el 40% de los pastores todavía estaba indecisos en septiembre, mientras que el 32% ya estaba apoyando a Trump. El 19% planeaba votar por Hillary Clinton. Considérese que el 96%, por ejemplo, de quienes eligieron a Trump, dijeron que la capacidad de proteger la libertad religiosa es un tema importante para su decisión de voto, que eso es lo que ha dicho Donald Trump hace unas semanas atrás. Va a defender en su mandato a los cristianos. Entre los pastores que piensan elegir a Harris, el 96% dijo que la búsqueda de un candidato con carácter personal es lo que le motiva en su voto. Los datos de la encuesta de LifeWare Research se recopilaron del 8 de agosto al 3 de septiembre de este año, entre 1.003 pastores protestantes, con un error de muestreo que no supera más o menos 3,3 puntos porcentuales. 1.003 pastores protestantes. ¿Te puede gustar o no Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Lo que no puedo entender es cómo hay personas en Estados Unidos o en otros países que votan gobiernos con estas ideologías antidios y se llaman cristianos. Y los verás en las iglesias levantando las manos, llevando grupos de alabanza, predicando la palabra. Que alguien me lo explique. ¿Cómo es posible que un pastor vote a favor de un gobierno antidios? Hipocresía, ¿verdad? Esto pasa aquí en España. Aquí en España también hay pastores evangélicos que votan así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? El voto de un cristiano en las elecciones es un acto de responsabilidad moral y sobre todo de discernimiento espiritual.
No se trata simplemente de elegir un candidato o partido, sino de reflexionar sobre qué opciones políticas reflejan mejor los principios y valores del Evangelio. La enseñanza cristiana enfatiza la justicia, el amor al prójimo, la integridad, la defensa de los más vulnerables. Y eso debe ser un filtro importante al considerar por quién votar. Pero también dentro de esas preferencias de votar, la mayoría han mirado la lista, los puntos que quieren promover esos gobiernos. La Biblia insta a los creyentes a buscar la justicia, a cuidar de los desfavorecidos. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice: «Se te ha mostrado lo que es bueno, y qué pide de ti el Señor: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios». Es importante evaluar si las políticas de los candidatos promueven la justicia social, la dignidad humana. Y uno puede pensar, pero Donald Trump quiere echar a los inmigrantes fuera de Estados Unidos. Y esto hay que enfatizarlo porque varios debates han centrado en que Donald Trump quiera expulsar del país a inmigrantes. Él ya lo ha puntualizado. Hace mención a inmigrantes ilegales con delitos en sus países. Esto lo hemos hablado también aquí en Radio Solidaria. ¿Permitirías entrar en tu país a una persona con delitos? ¿Robo? ¿Violencia? ¿Maltrato? ¿Asesinato? ¿Lo permitirías entrar en tu país? A eso se refiere Donald Trump. Hay partidos que defienden la vida, la dignidad humana, pero hay otros que no. ¿Cómo pueden pastores evangélicos votar a favor de gobiernos que están a favor del aborto? Muchos cristianos consideran fundamental votar por candidatos que apoyan políticas que protejan la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Y esto está hablando de aborto, pero también está hablando de la eutanasia. Leyes antidios. Hace unos meses atrás dejaron un discurso sobre a quién votar en unas elecciones. Y yo creo que esto viene muy bien por lo que ha sucedido en Estados Unidos. Oran por la vida, hablando de estos pastores, ¿verdad? Que dicen y que luego hacen lo contrario. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero luego están votando por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías que destruyen a la familia. Oran por hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos, defienden la ideología de género. No solo está hablando de pastores, habla también de una persona normal, de un miembro de iglesia. Oran para que Dios libere a jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristianos, pero votar como ateos. Y esto se ha producido en Estados Unidos. Y esto se produce aquí en España. Y esto se produce en tu país. Supuestos cristianos que aman a Dios, que aman al prójimo, pero que luego votan gobiernos antidios. Y luego nos preguntamos por qué Dios permite que en nuestro país vengan catástrofes y sucedan cosas y tengamos gobiernos
que al final oprimen al pueblo. La importancia de votar con discernimiento espiritual. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es un ejemplo. Donald Trump en enero, en 2025, llegará a la Casa Blanca. Y todo lo que ha prometido en debates lo tiene que cumplir. ¿Veremos a un Donald Trump de oración? ¿Qué tipo de presidente veremos? ¿Qué tipo de presidente hay en tu país? Porque dependiendo del presidente o el líder del gobierno en tu país, así estará tu nación. Si en tu país tienes a un gobierno anti-Dios, pues seguramente tu país estará en la pobreza y Dios enviará juicio a ese lugar. Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles. La importancia de unas elecciones, la importancia de votar con cabeza. ¿Tú que dices ser cristiano, seguidor de Cristo? ¿Qué votarás cuando llegue a tu país época de elecciones? Veremos a ver qué sucede en Estados Unidos con Donald Trump. Veremos a ver qué sucede ahora mismo con la oposición. Veremos a ver si lo toma la otra cara de la moneda, los que han perdido en las elecciones. Estaría bien que un presidente de gobierno, un rey, un alto mandatario, invitara a la nación a orar, a buscar a Dios. ¿Cómo me gustaría ver que Donald Trump hiciera eso? Diera la gloria y la honra a Dios. Y entonces te digo una cosa, Estados Unidos cambiaría. Si un líder, si un presidente rinde su vida a Dios, esa nación Dios la va a prosperar, la va a bendecir. Seguiremos de cerca lo que hará Donald Trump. Muchos cristianos han votado por él. Cuando lleguen las elecciones a tu país, ¿tú qué harás? No te dejes guiar por lo que dicen los medios. Ten cuidado. Los medios están al servicio de ciertas personas. Si es época de elecciones en tu país, ora al Señor. Pídele discernimiento espiritual. Porque si votas a favor de un gobierno que promueve leyes anti-Dios, luego no le eches la culpa a Dios de por qué Dios permite que vengan a tu vida o a tu nación juicios. Tenemos el libre albedrío de votar y de hacer lo que queramos. Pero lo que siembras, eso luego lo vas a recoger. Tú decides. Es decisión personal.